buenos días, buenas tardes, buenas noches con alguno. Bien, en el video anterior habíamos hablado acerca de la simbología de los elementos, ¿no? Habíamos graficado cómo se representan los elementos activos y los elementos pasivos, ¿no? En esta parte del video vamos a hablar acerca de la reducción de las fuentes, ¿no? Sabe que las fuentes pertenecen a los elementos activos. Tenemos tanto fuentes de voltaje como fuentes de corriente. Vamos a ver cómo se reducen estas fuentes si los encontramos conectados tanto en serie como en paralelo, ¿no? Ya les he graficado, por ejemplo, acá vemos fuentes de voltaje conectados en paralelo. Ustedes saben que para que dos ramas eléctricas estén conectadas en paralelo, tienen que estar unidos sus dos terminales entre sí. Nos vemos acá los dos terminales de cada fuente de voltaje unido y acá también vemos unido, ¿no? Habíamos dado también inicialmente lo que es el concepto de un nodo eléctrico. Un nodo eléctrico era la unión de tres o más ramas eléctricas. Por ejemplo, en este caso donde vemos acá fuentes de voltaje y de corriente en paralelo, ¿me pueden decir cuántos nodos eléctricos quizás hay? Algunos piensan que hay un nodo eléctrico, dos nodos eléctricos, que este es un nodo eléctrico y que este es un nodo ficticio, ¿no? En realidad, estos tres puntos, que ustedes pensarán que este es un nodo eléctrico, este es un nodo ficticio y este es un nodo ficticio, porque habíamos dicho que el nodo ficticio era la unión de solo dos ramas eléctricas, ¿no? En realidad estos tres puntos que ustedes pueden apreciar solamente forman un nodo eléctrico. ¿Por qué? Porque este viene a ser la unión nada más, ¿no? Aquí esta raya que ustedes pueden ver, eso no es una rama eléctrica, no es un elemento. Por lo tanto, estos tres puntos hacen solamente un nodo eléctrico, ¿no? Y aquí también vemos un nodo eléctrico, ¿no? En conclusión, aquí podemos ver claramente el concepto de un nodo eléctrico, ¿no? Y aquí en fuentes conectadas en serie vemos el concepto de un nodo ficticio, ¿no? Que solamente es la unión de dos ramas eléctricas por uno de sus terminales, ¿no? Como vemos acá. Bien, entonces vamos a ver cómo se reducen estas fuentes, ¿no? Vamos a primero comenzar por fuentes conectadas en serie, ¿no? Bien, tenemos fuentes conectadas en serie, hablamos de las fuentes de voltaje en primer lugar. Por ejemplo, acá tenemos tres fuentes de voltaje conectadas en serie. Vamos a llamarle a esta fuente voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3. Supongamos que acá sigue el circuito, ¿no? Acá sigue el circuito, ¿no? Podemos encontrar más elementos tantos en paralelo como en serie, ¿no? Pero nosotros necesariamente vemos acá tres elementos conectados en serie, ¿no? Vemos que están enseriados. ¿Por qué? Porque uno de sus dos terminales están unidos entre sí, ¿no? Bien, entonces para poder reducir este tipo de fuentes de voltaje conectados en serie, en una sola rama eléctrica, o sea, en una sola fuente, ¿cómo lo haríamos? Primero tenemos que ver los signos, qué fuentes tienen igual signo, igual polaridad, ¿no? Y para eso vamos a trabajar como si estuviéramos en el sentido en que recorre las agujas del reloj, en sentido horario, ¿no? Vamos a empezar de la siguiente manera, así, por acá, en sentido horario, ¿no? ¿Cómo así? Vamos a empezar por acá. ¿Por dónde ingresa imaginariamente la aguja del reloj? Por el más, ¿no? Por el más, sale por el menos. Entonces empieza por el más. Sigue en sentido horario en el voltaje 3, también empieza por el más. Entonces estos dos son iguales. Sigue ver el voltaje 1, ahí empieza por el menos. Por lo tanto, este es diferente, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes de igual signo? Era el voltaje 2 y el voltaje 3. Y el diferente es el voltaje 1, ¿no? Por lo tanto, nosotros vamos a restar, o sea, vamos a sumar primeramente todas las fuentes que tengan igual signo y las vamos a restar de las otras fuentes que tienen diferentes signos, ¿no? Pero para esto va a haber dos casos, de la siguiente manera. Vamos a tener dos casos. Vamos a nosotros tener acá como dos casos. Por ejemplo, ya sabemos que tenemos que sumar B2 y B3 y B1 es diferente, tenemos que restar. Pero tenemos que ver cuál es la fuente mayor. Se va a restar la fuente mayor, o sea, la resultante de la suma que resulte la mayor, menos la resultante de la suma que resulte la menor, ¿no? En este caso es solamente acá hay una resultante porque no hay otra fuente de voltaje que sea igual a esto para poder sumar, ¿no? Entonces, si en caso nosotros sumamos esto y esta suma sea mayor que este valor del voltaje, nosotros vamos a poner de la siguiente manera, que este voltaje que está acá va a ser igual a ¿qué? A B2 más B3
menos B1, ¿no? Menos B1. ¿Y cuál va a ser la polaridad? Va a ser la polaridad, claro, de la fuente mayor, ¿no? Que es de este de acá, que es igual a este de acá. Entonces su polaridad va a ser de la siguiente manera, ¿no? Ahí está. ¿Y cuál es la otra forma? Que si en caso sumamos esto y la suma, la resultante, sea menor que esto de acá, entonces ya se va a poner de la siguiente manera. Ya se va a poner que el voltaje equivalente, ¿no?, de esta reducción de fuente va a ser ¿qué cosa? B1 menos B2 más B3. ¿Y cuál es la polaridad? Ya la polaridad va a ser de B1 porque es mayor, ¿no? Entonces voy a poner acá más y menos, ¿no? Y esos son los casos que se puede presentar, ¿no? Para la reducción de fuentes de voltaje en serie. Por ejemplo, como ejemplo nada más, supongamos que este valor de voltaje valga 5 voltios, que el voltaje 2 valga 3 voltios y que el voltaje 3 valga 1 voltio. Siguiendo nosotros el sentido de la aguja del reloj, sabemos que el voltaje 2 y el voltaje 3 son iguales, por lo tanto lo vamos a sumar. 3 voltios más 1 voltio es 4 voltios. Y tenemos que restarle, ¿no?, la suma de las fuentes de voltaje que sean diferentes. En este caso no se van a sumar porque solamente tenemos una fuente de voltaje diferente a los otros dos. ¿Cuánto vale esta fuente diferente de voltaje? 5 voltios. Por lo tanto, si acá tengo 4 voltios en la suma de estos dos que son iguales y el diferente es 5 voltios, ¿cuál es mayor? El voltaje 1, ¿verdad? Entonces va a ser este caso. Entonces, ¿qué va a ser igual acá al voltaje? Va a ser 5 menos 3 más 1. Por lo tanto, el valor de esta fuente de voltaje, ¿cuánto va a ser? 5 menos 4, 1 voltio, ¿no? Y esta polaridad. Es así como se puede reducir fuentes de voltaje que se encuentran conectados en serie, ¿no? Dos casos, ¿no? Tenemos que analizar. Ya en el siguiente video vamos a resolver algunos ejercicios para reducir fuentes de voltaje, fuentes de corriente, para que ustedes puedan comprender, ¿no? Bien, vamos a ver ahora las fuentes conectadas en serie, pero ya de corriente, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos tres fuentes de corrientes en serie, ¿no? Como ustedes pueden ver acá en la imagen. Supongamos que este sea una corriente 1, corriente 2, corriente 3. Y nosotros solamente queremos reducir esas fuentes de corriente que están conectadas en serie a una sola fuente equivalente. En caso de fuentes de corriente, en caso de la corriente que está en serie, va a ser muy sencilla. Simplemente su reducción ¿qué va a ser igual? La misma, porque la corriente en un circuito en serie siempre es la misma. Para el caso de las corrientes que están conectadas en serie de las fuentes, siempre va a ser la misma. Este valor va a ser igual a este valor, este valor. Si acá vale 5 amperios, este va a valer 5 amperios, este va a valer 5 amperios, porque están conectados en serie, ¿no? Y bueno, no hay mucho trabajo con el caso de las fuentes de voltajes en serie, ¿no? La manera de reducir fuentes de corriente que están en serie es muy sencilla. ¿Por qué? Porque todas las corrientes son iguales en un circuito en serie. Bien, entonces ya hemos pasado la reducción de fuentes conectadas en serie y ahora vamos a tocar la reducción de fuentes que se encuentran conectadas en paralelo. En primer lugar tenemos las fuentes de voltaje. Teníamos acá conectados en serie y ahora acá lo tenemos conectados en paralelo. Ustedes saben que en paralelo, ¿por qué? Porque sus dos terminales, ambos terminales están unidos entre sí, ¿no? Entonces vamos a tener acá nosotros un voltaje 1, un voltaje 2, un voltaje 3. ¿Cómo reducimos fuentes de voltaje que se encuentran conectados en paralelo? Al igual que las fuentes de corriente conectadas en serie, para el caso de las fuentes de voltaje conectadas en paralelo, siempre el valor de voltaje en paralelo va a ser el mismo. Por lo tanto, si nosotros queremos obtener el voltaje equivalente, o sea, la reducción de estas tres fuentes de voltaje que están conectadas en paralelo, es sencillo. ¿Por qué? Porque el voltaje en paralelo siempre va a ser el mismo, ¿no? Ahí está. El voltaje equivalente de esta fuente va a ser ¿qué? Igual a B1, también va a ser igual a B2, igual a B3. Si este vale 10 voltios, acá también va a valer 10 voltios, acá también va a valer 10 voltios. En conclusión, el voltaje en paralelo siempre es el mismo. Bien, ahora pasamos a las fuentes de corriente que están conectadas en paralelo, como ustedes pueden ver aquí en la gráfica, ¿no? Tenemos acá una corriente 1,
una corriente 2, una corriente 3. Y aquí sí va a ser un poco más de trabajo, como son las fuentes de voltaje que estaban en serie, ¿no? Acá vamos a tener igualito como las fuentes de voltajes en serie, dos casos, ¿no? ¿Cómo vamos a reducir estas fuentes de corriente que se encuentran en paralelo? Es muy sencillo. Ustedes ven el sentido de la flecha, ¿verdad? Entonces vamos a sumar todas las fuentes que van a un sentido y también vamos a sumar todas las fuentes que van en sentido contrario. Y después vamos a obtener la diferencia, no vamos a restarlo. Vamos a restar la sumatoria resultante equivalente de las fuentes de un sentido menos la sumatoria resultante equivalente de las fuentes de corrientes de sentido contrario, ¿no? O sea, vamos a restar la sumatoria que sea mayor menos la sumatoria que sea menor, ¿no? Por ejemplo, si en caso nosotros vemos aquí cuáles son de igual sentido, I1 y también I3, ¿verdad? Entonces esos dos se van a sumar. ¿Y cuál es el sentido contrario? Solamente es I2, ¿no? Si hubiera un I4 y también estuviera la flecha hacia abajo, se sumaría I2 más I4, ¿no? Entonces aquí vamos a ver, si al sumar I1 más I3 es mayor que I2, entonces nosotros vamos a tener el primer casito. Dibujamos. Si la suma de estos dos es mayor que I2, entonces sería acá I1 más I3 menos I2. ¿Y cuál sería el sentido de la corriente? Sería la sumatoria, ¿no? Sería, o sea, el sentido de la sumatoria que es mayor, que es hacia arriba, ¿no? Listo. Y si en caso nosotros sumamos I1 más I3 y resulta menor que la fuente de corriente, que es I2, que es la fuente contraria, entonces vamos a restar de la siguiente manera. Tenemos acá, ¿a qué sería igual acá? Y ya sería I2 menos I1 más I3, ¿no? ¿Y cuál sería el sentido de la flecha? Hacia abajo, ¿no? Porque I2 es mayor que la sumatoria de las otras dos fuentes, ¿no? Hacia abajo, ahí está. Bien, entonces esta es la manera como nosotros podemos reducir fuentes, ¿no? Ya sea fuentes conectadas en serie y fuentes conectadas en paralelo, ¿no? Supongamos que esta fuente de corriente vale 2 amperios, vamos a poner acá, 2 amperios. Supongamos que esta fuente de corriente vale 5 amperios y supongamos que esta fuente de corriente vale 1 amperio. Entonces, como el sentido hacia arriba son iguales, vamos a sumar 2 amperios más 1 amperio, 3 amperios. ¿Y 3 amperios es mayor que 5 amperios? No, ¿verdad? Entonces vamos a estar en este caso. ¿Cómo sería? ¿Cuánto sería? 5 amperios menos 3 amperios. Entonces la corriente va a ser ¿cuánto? 2 amperios, ¿no? La resta, ¿no? De 5 menos la sumatoria que es 1 más 2 nos da 2 amperios. Y el sentido hacia abajo porque esta fuente es mayor que la sumatoria de las dos, ¿no? Bien, en el siguiente video nosotros vamos a resolver algunos ejercicios sencillos para que ustedes puedan comprender mejor cómo se aplica esta reducción, ¿no? Bien, los espero en el siguiente video. Gracias.